¿Qué tal, compañeros? Somos los alumnos José Luis Puc Sarmiento, Eric Eduardo Vences Coí y Carlos Miguel Ortiz Gómez. Vamos a presentarles lo que es la creación de usuarios. Vamos a hablar también de qué son los usuarios, tipos de usuarios y cómo asignar privilegios a los usuarios en una base de datos. A continuación, ahorita mi compañero Eric Eduardo les va a decir qué tipos de usuarios hay y les va a mostrar igual cómo crear un usuario. Bueno, pues tenemos los tipos de usuarios de la base de datos, que son 4. El primero de ellos se llama usuarios normales, el segundo programadores de aplicaciones, el tercero usuarios sofisticados y el cuarto usuarios especializados. En los usuarios normales pues son los usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación con una interfaz de formularios donde puede rellenar los campos apropiados del formulario. Programadores de aplicaciones son profesionales informáticos que escriben los programas de aplicación utilizando herramientas para desarrollar interfaces de usuario, como las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones que facilitan crear los formularios e informes sin escribir directamente el programa. En el tercero, que son usuarios sofisticados, pues son los que interactúan con el sistema sin programas escritos, usando el lenguaje de consulta de base de datos para hacer sus consultas. En los usuarios especializados son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de base de datos especializadas y adecuadas para el procesamiento de datos tradicionales. Bueno, pues a continuación vamos a continuar con la creación de un usuario en la consola de comandos de MySQL. Ponemos el password para poder acceder y ya. Bueno, pues acá vamos a poner el siguiente comando, que es ponemos un nombre de usuario, en este caso vamos a poner Eric Edu, y seguidamente la identificación, y vamos a poner la contraseña. En este caso vamos a poner 1223. Punto y coma. Bien, ahora vamos a asignar los privilegios al usuario Eric Edu, el usuario que ya creó mi compañero Eric anteriormente. ¿Qué son los privilegios? Bueno, pues los privilegios es nada más y nada menos que permitirle a tal usuario que tenga acceso a una base de datos que ya hayamos creado. Por ejemplo, en los videos anteriores nosotros estuvimos mostrando una base de datos de un hotel. Habíamos creado tablas, habíamos hecho registros. Entonces, cuando creamos un usuario, le podemos asignar ciertos privilegios, el cual él, cuando acceda a esa base de datos, pueda crear más tablas, pueda hacer registros, pueda hacer actualizaciones, pueda ahora sí tener el control total de la base de datos, o bien ciertos privilegios, como nada más puede actualizar, o solo puede borrar, puede escribir o no pueda borrar, o bueno, depende de cada administrador, ¿no? Entonces, para asignar los privilegios a un usuario, vamos a entrar con el CMD, el símbolo de Windows, y vamos a entrar como usuario root. Muy importante aquí, porque bien podemos asignar los privilegios después de que hayamos creado el usuario en la ventana de comandos del server de MySQL, o bien lo podemos hacer aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí obviamente en el CMD tenemos que entrar como usuario root. ¿Por qué? Porque si entramos, muchos hacen esto, crean el usuario y aquí entran con el usuario que han creado y les sale el error
1044, si no me equivoco, que es de MySQL, le sale de que no puede tener acceso tal usuario a esa base de datos. En ese momento estaba yo haciendo una práctica y me pasó. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bien, vamos a empezar. Vamos a escribir MySQL y vamos a entrar como usuario root. Bien, y aquí vamos a asignar privilegios al usuario Eric-Edu. Bien, vamos a escribir el comando granule. Aquí estamos diciéndole que vamos a permitir que este usuario haga todas las funciones como escribir, borrar, actualizar, seleccionar en la base de datos. ¿En qué base de datos? Bien, todos los privilegios en la base de datos hotel, que es el que estamos trabajando. Bien, vamos a decir que el usuario Eric-Edu puede hacer todo esto con transacciones. Bien, se ha afectado, ha tenido efecto el código. Y pues aquí, como pueden ver, en MySQL con el usuario root puede tener acceso a tantas bases de datos. Si nosotros ponemos show database o databases, nos da todas las bases de datos en las cuales el usuario root puede acceder. Ahora, aquí vamos a reiniciar lo que es el CMD. Ahora vamos a entrar no como usuario root, sino como el usuario Eric-Edu. Para eso volvemos a escribir MySQL. Vamos a decirle que el usuario Eric-Edu tenga acceso y escribimos la contraseña. Bien, y acá vamos a escribir show database o databases. Y bien, ya se nos asignó o se le asignó a este usuario Eric-Edu la base de datos hotel. Así pues este usuario va a poder manipular esa base de datos. Bien, eso es la asignación de privilegios a un usuario. A continuación les enseñaré cómo crear vistas. Para ello veremos las tablas que tenemos. Tenemos 4 tablas. La primera es habitación, huésped, registro y venta. Ahora veremos los datos que tenemos en la tabla. Veremos nuestro registro. Veremos primero la tabla habitación. Y vemos los datos que tenemos en nuestra tabla. Es ID de habitación, tipo de habitación, tarifa y número. A continuación vemos nuestra siguiente tabla, que es huésped. Y aquí tenemos el ID del huésped, nombre del cliente, la dirección de donde es, la procedencia. Y la última tabla, que es el registro. Ejecutamos y vemos que aquí tenemos los otros datos: la compañía, dirección, motivo de viaje, el tipo de transporte. A continuación, para crear una vista, primero tenemos que saber cómo crear una consulta. Una consulta se crea de la siguiente manera: select from venta B. Venta B nos servirá como un tipo constructor, que es lo que utilizaremos enseguida. Inner join habitación
Hacemos referencia a habitación con la letra A. Punto ID de habitación. A continuación, con la siguiente tabla haremos algo similar. La siguiente tabla es huésped y lo referenciamos con H. Con H.id de huésped. A continuación, la tercera tabla, que es registro. Inner join registro. Referenciamos con la letra R o R.id de registro. Cada una de ellas le vamos a igualar con B, que es lo que nos sirvió como constructor. B punto ID de habitación es igual a B punto ID de huésped, y este es B punto ID de registro. A continuación ejecutamos nuestro comando. Y aquí podemos ver que nos da todos los datos de las 4 tablas que tenemos. Como podemos ver, aquí está todo los nombres de los clientes, la dirección, el número de habitación, la tarifa, el tipo de habitación. Para ser más específico, y es muy importante porque a veces necesitamos algunos datos especiales, entonces podemos seleccionar cuáles, o podemos elegir qué datos podemos ver y cuáles no. Para ello escribimos lo siguiente: aquí lo que hicimos es seleccionar los atributos que queremos que aparezca en nuestra vista. Por ejemplo, H, que hace referencia a la tabla huésped, A, que hace referencia a la tabla habitación, y R, que hace referencia a la tabla registro. Entonces, por ejemplo, número es un atributo que está en la tabla habitación. R punto compañía, ese atributo hace referencia a la tabla registro. Entonces ejecutamos nuestro código y aquí podemos ver que nos aparece el ID del huésped, el nombre de nuestro huésped, el número de habitación, la compañía y la tarifa. A continuación, para crear la vista haremos lo siguiente: seleccionamos todo este código, lo copiamos, hacemos clic en nueva vista, aparece lo siguiente, le ponemos título a nuestra vista, ponemos venta diaria y pegamos aquí nuestro código.
Le damos clic en aplicar, hacemos clic en OK y en aplicar otra vez. Finish. Entonces cerramos esto. Cerramos todo y actualizamos nuestra base de datos y les vamos donde está las vistas. Aquí podemos ver que está nuestra vista que creamos, que es venta diaria. Damos clic derecho, a veces Select Rows, y de una manera rápida y sencilla podemos tener a la vista todos los campos necesarios, los que nos necesitamos. Y así es como se crea una vista.